Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. A lo largo de mi vida he asistido a muchos congresos, en unas ocasiones como oyente y en otras ocasiones como ponente. Pero en muchos de esos congresos en los cuales he hablado sobre el fenómeno extraterrestre, me he encontrado siempre la misma pregunta. ¿Qué pasaría si los extraterrestres entrasen abiertamente en contacto con la Tierra? Una gran pregunta. Imagínese por un momento, y le voy a poner en contexto, que un gran disco plateado de origen desconocido decidiese aterrizar al lado del edificio de la ONU. Imagínese que durante varias horas no sucede nada. El vehículo mostrase una total quietud. Un disco que levitase a una cierta distancia del suelo, mientras miles si no millones de curiosos observarían por televisiones, por internet o incluso físicamente aquel misterioso disco flotando en ese lugar. Durante un tiempo el aparato estaría estático, quieto, pero de repente los tripulantes de aquella nave se hacen con el control de todas las comunicaciones globales y deciden enviar un mensaje por emisoras de radio, televisión, internet y, por supuesto, de la manera más pública y abierta posible. Imaginemos el mensaje. Imagínese que yo soy un extraterrestre y decido comunicarme con otra raza de otro planeta cuya tecnología es inferior. Lo que posiblemente dirían esos seres que llegasen a la Tierra y que aterrizasen su ovni frente a la ONU sería lo siguiente. Habitantes de la Tierra, durante muchos años os habéis preguntado si estáis solos en el universo. La respuesta es no. Somos habitantes de otro lejano mundo parecido al vuestro. Tuvimos hace tiempo conocimiento de vuestra existencia y hemos decidido que este es el momento adecuado para mostrarnos públicamente a todo el planeta. Sabemos de vuestros conflictos y hemos venido a ayudaros. Nuestras intenciones son pacíficas y queremos reunirnos con vuestros representantes para colaborar en la erradicación de las guerras y los problemas que hacen de vuestro mundo un lugar incómodo para la existencia. Ciudadanos de este mundo, mantened tranquilidad. Venimos en son de paz y somos una representación de los muchos mundos que habitan la galaxia. Ahora y después de esta declaración de los extraterrestres, muchos de vosotros os estaréis preguntando cómo responderían las autoridades frente a un escenario de estas características. Este escenario posiblemente usted lo haya visto en ciertas películas, desde aquella película de los años 80 titulada V, hasta el reciente remake de Ultimátum a la Tierra, o como se tituló en Sudamérica o en Norteamérica, El día que la Tierra se detuvo. Imaginen que al cabo de unas horas de inactividad el objeto decide tomar tierra, saca unas patas, una escalinata surge de su parte inferior y por esa estructura desciende un ser extraterrestre. Imagínenselo así. Un ser que cuando es visto por el resto de los mortales que habitan este planeta nos damos cuenta que se parece mucho a los seres humanos. Tal vez tenga unas pequeñas diferencias y unos rasgos característicos de su mundo, pero nada especialmente preocupante. Posiblemente una pequeña representación de la ONU se avanzase o se aproximase a este ser para acto seguido ser invitado a asistir a una reunión de alto nivel de la ONU. Eso es posiblemente lo que harían. Algunas personas inocentemente pensarían que nuestros gobernantes los recibirían con los brazos abiertos y que aceptarían de buen grado los consejos sabios dados por estos visitantes de otros mundos. Pero quizás las cosas no fuesen así. Veamos lo que podría suceder realmente. En primer lugar, estos avanzados seres inteligentes nunca nos entregarían tecnología.
Ellos serían conscientes de que inmediatamente cogeríamos esta tecnología y la utilizaríamos para fines militares. En segundo lugar, estos seres pedirían la eliminación de las armas atómicas, biológicas y químicas. En tercer lugar, entregarían una documentación valiosa con la que se eliminarían todos los males de nuestro planeta utilizando nuestra propia tecnología. Y en cuarto lugar, solicitarían un compromiso para que todo esto se llevase a efecto. En la película Ultimátum a la Tierra, o El día que el mundo se detuvo, lo que ocurrió es que aquel ser extraterrestre advirtió a los oligarcas y dirigentes del planeta de que no podían permitir su existencia porque iba encaminada a la destrucción no solo de su mundo, sino de otros mundos, debido a la violencia que la propia raza humana mostraba. Pero lo cierto es que quizás el proceso fuese en esta ocasión distinto. Suponemos que los militares y que los poderes económicos internacionales, así como los políticos y los poderes religiosos, reaccionarían de una manera bastante distinta a la que quizás usted piense. Veamos qué es lo que sucedería en cada contexto. En primer lugar, la economía tal y como la conocemos, después de que una nave extraterrestre aterrizase en la ONU y entregase esa documentación, la economía como la conocemos dejaría de existir. Nos entregarían un modelo más adecuado. Y esto haría que la desmesurada e ingente cantidad de recursos económicos que ciertas y ambiciosas manos detentan en estos momentos sería incompatible con la política que los seres extraterrestres nos hubiesen presentado. Por consiguiente, estos poderes sabotearían el acuerdo con los seres de otros mundos por todos sus medios, ya que acabaría con su poder, ese poder que tantos años y tanto esfuerzo han tratado de conseguir y han logrado. Nunca dejarían los poderes económicos que un plan que mejorase a toda la humanidad de la Tierra se llevase a efecto, un plan propuesto por seres de otros mundos. Como segundo punto, os diré que los ejércitos más poderosos del planeta verían cómo se les solicita la eliminación de sus armas estratégicas. Eso es algo que les pondría en una severa dificultad frente a otros países. Por consiguiente, podemos también considerar que los poderes militares y las inteligencias o las compañías o agencias de inteligencia aconsejarían no aceptar dicho acuerdo, ya que en ello les va la vida. Como tercer punto, os diré que la política tal y como la conocemos desaparecería. Los extraterrestres nos entregarían un dossier en el cual se nos explicaría la mejor forma de gobernar el planeta, y posiblemente esa forma no pasaría por la democracia actual. Muchos de nuestros políticos no podrían seguir en sus puestos de poder, dando paso a otros nuevos sistemas de gobierno mucho más favorables a las personas en general. Por consiguiente, los poderes actuales y los poderes políticos, así como sus modelos, rechazarían un cambio tan drástico. Como punto número 4 os diré que pese a que estos seres posiblemente no entregasen información sobre su religión, es evidente que las grandes religiones del planeta no encajarían en el contexto de la existencia de estos seres avanzados, los habitantes de otros mundos, ya que ni siquiera los islámicos, ni los cristianos, ni los hinduistas, ni los judíos, ni cualquier otra religión tiene o tenía ni idea de la existencia de estos seres. De este modo, cada religión intentaría secuestrar la verdad, encajando esa presencia extraterrestre a sus doctrinas, y con ello intentando secuestrar esa gran verdad que quieren algunas religiones, lo que producirían o generarían sería una mayor diferencia entre ellas. En resumidas cuentas, la presencia de estos seres no cambiaría nada las cosas, al contrario, las empeoraría. Incluso habría disturbios sociales por las calles, unos disturbios que crearían gentes o muchedumbres que estarían a favor de aceptar el plan propuesto por los extraterrestres frente a otros que dirían que ese plan es solamente una mera invasión por parte de estos seres.
La economía se vendría abajo, la política se presentaría una crisis sin precedentes, habría enormes tensiones militares que se agudizarían y las religiones se radicalizarían en su contexto, alejándose unas de otras. Si nos damos cuenta que cada vez que el hombre blanco ha invadido o ha entrado en contacto con nuevos e inesperados lugares del planeta, su mera presencia destruía aquella cultura que visitaba. Todos nos acordamos de las distintas colonizaciones efectuadas por los grandes imperios a lo largo de la historia. Cada vez que entraban en contacto con alguna otra pequeña cultura que tenía inferiores condiciones tecnológicas, era destruida, independientemente de las acciones que ejecutaran sobre ella. Podemos ir desde los aborígenes australianos, pasando por las tribus africanas o incluso los originarios habitantes de América. La mera presencia del ser humano destruyó aquellas originales culturas. Una presencia de una cultura más avanzada siempre destruye a la cultura más atrasada. La invasión es letal. Pero la pregunta es, ¿pueden existir contactos entre razas extraterrestres y ciertos representantes de la Tierra? La respuesta es sí. El problema es que sospecho, y más que sospechar casi me atrevo a afirmar, que estos seres están ya en contacto con algunos de nuestros jefes y aurigas. No son tan buenos estos contactos como nosotros esperamos, ni es tan buena la especie con la que están en contacto. Lo único que es bueno o lo único que entrega bueno es datos y tecnología quizás a esa élite para poder seguir controlando y dominando a toda la propia humanidad. Una especie de juego de intereses en el cual nosotros como especie jugamos el drama de ser dirigidos quizás por personajes que no representan a la raza humana. En resumidas cuentas, el problema no es si existe vida en otros mundos, que existe vida más allá de nuestra galaxia. No, ese no es el problema. El problema es que si en la Tierra hay suficiente gente honrada en el poder como para aceptar los grandes cambios que impondrían o pedirían esas razas que vendrían del espacio. ¿Es así? Tal vez la respuesta sea no. Y lo vamos a dejar aquí. Creo que con las explicaciones que hemos dado, tal vez sean suficientemente legibles como para que usted entienda de por qué ellos no bajan en la plaza de la ONU y deciden emprender negociaciones con los habitantes de la Tierra o incluso meras conversaciones. Quizás ahí tenga usted la respuesta. Vamos a dejarlo aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.